¿Tienes alineados los incentivos de los vendedores con la propuesta de valor de tu empresa? ¿O te ocurre que ciertas veces los vendedores venden productos pero que no son tan importantes para ti? ¿O que toman actitudes que pueden ser perjudiciales para los clientes en el largo plazo? En este video te voy a explicar todo sobre cómo poder alinear los incentivos que tienen los vendedores con la propuesta de valor de tu empresa con un caso práctico que tengo preparado. Si te gustan los videos sobre marketing o ventas digitales, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Vamos entonces a ver un caso súper práctico de cómo alinear la propuesta de valor de nuestra empresa con los incentivos que tienen los vendedores, de un caso que está planteado en el libro They Ask You Answer del autor Marcus Sheridan. El libro comienza planteando el siguiente ejemplo. Imagina que vas por un segundo a comprar un auto usado. Vas a un comercio que vende autos usados. ¿Cuáles son las ideas y las sensaciones que se te vienen a la mente? Y ahí se plantea, por ejemplo, voy a comprar un auto pero no sé si sea el adecuado para mí. El vendedor me va a intentar sobrevender o me va a estar hablando mucho. Tengo miedo de comprar el auto y después tener que estar yendo cada 5 meses al taller a que me lo arreglen. Todas esas dudas son muy normales que se nos vengan a todos en la mente y no pasa solamente en Latinoamérica o en España, pasa en todo el mundo. Entonces, lo primero es plantearse, ¿por qué esto es así? Entonces, analicemos en detalle cómo es que una industria cae en esto. Entonces, no querer comprar un auto que tengamos que ir después cada 5 meses al taller, no querer lidiar con las tácticas de venta de los vendedores de autos usados, querer estar seguros de hacer una buena compra y no terminar siendo estafado, o no arrepentirnos, ¿sí? Hacer una compra y que después a los 3-4 días decir, esta no era la mejor opción para mí, me dejé llevar por lo que me dijo el vendedor. Esos serían los principales puntos que la gente suele tener en la cabeza. La empresa de autos CarMax era una empresa que vendía a retail los autos en Estados Unidos y, a diferencia de todas las demás concesionarias de autos, se dio cuenta que la industria tenía una problemática. Entonces lo primero que hizo fue asumir que había una problemática y después hacer que todo el equipo se comprometa a resolver este problema. Entonces les voy a contar cómo fue que lo hizo. Punto número 1, que cambiaron. El tema de no quiero tener que lidiar con la negociación que se me va a dar con el vendedor de autos. ¿Cómo lo resolvieron? Y recuerden que acá estamos viendo cómo alinear la propuesta de valor con los incentivos que tenemos en la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolvieron? En vez de que los precios los ponga el vendedor o los negocie el vendedor o los ponga según la cara del cliente, que eso al final los clientes se terminan dando cuenta, lo que hizo fue hacerlo transparente y poner un listado público de los precios de cada auto que uno los veía apenas entraba a la concesionaria. Entonces después, cuando se enfrentaba con el vendedor de autos, no tenías ningún miedo con respecto a este punto porque ya tenías el precio en mente, ya sabías el precio e inclusive no se pueden negociar esos precios. Entonces, por más que le querías regatear algo al vendedor de autos, el vendedor de autos no podía, no está en su posibilidad. Entonces, ya con eso uno siente transparencia. Y algunos dirán, sí, pero eso le puede sacar rentabilidad al negocio, porque si yo antes podía poner el precio y podía negociar según la apariencia de cada cliente, a algunos le podía cobrar más caro, podía sacar más margen, sí, eso es verdad. Pero en el largo plazo genera una mala sensación en los clientes que en el largo plazo hace que las ventas sean menores. Segundo punto, ¿cómo trabajaron el tema de que tengo miedo de comprar un auto, pero al final elegir uno que, este es demasiado grande para mí, yo no necesitaba uno tan grande, o me quedó chico el baúl y yo tengo mucha familia, como el arrepentimiento? ¿Cómo lo trabajaron? Cambiaron el modelo de comisión de los vendedores, que antes era variable, es decir, si te vendían el auto cuanto más caro, o sea que la empresa también ganaba más dinero, más comisión se llevaba al vendedor. O sea, en vez de podía vender el auto A o el auto B, si el auto B era más caro, intentaba vender el auto B, porque la empresa ganaba más plata y el vendedor ganaba más plata. Pasaron esa comisión, que era variable, a que sea una comisión fija. Es decir, el vendedor gana igual monto, sea que vende un auto súper económico o que vende un auto súper caro. Eso que hizo y que alineó de la propuesta de valor que buscaba esta empresa CarMax, lo que hizo fue que de verdad el vendedor no tiene ningún incentivo en recomendarle un auto que no sea el más recomendable para el cliente. Entonces, siempre el foco del vendedor es, te recomiendo lo que más me parece que te va a servir a vos y no el que más rentabilidad me deja a mí. Veamos y vayamos notando cómo todos estos incentivos, esta forma de pensar, son
consumer centric. O sea, son basados en el cliente, no basados en la rentabilidad de la empresa. Bueno, entonces de esta manera, con estas propuestas, CarMax iba alejando esta desconfianza que había en los vendedores y transformándola en confianza en la empresa y transparencia. Pero eso no terminó ahí, siguieron implementando medidas. También para el caso del arrepentimiento o de que cualquier cosa que no nos guste, lo que implementaron fue el 5 días de garantía que te devolvemos el dinero. O sea, por cualquier motivo que no te guste, no tienes que justificar nada, no tienes que explicar nada, por 5 días te devolvemos el dinero. Que son los días en los que uno prueba el auto, lo usa con la familia y se da cuenta de lo que decíamos, de si me quedó bien el baúl, de si es grande el auto. Entonces, con eso, obviamente que pasa muy pocas veces que te devuelven el auto, pero de esa manera se aseguran que todo el mundo se vaya súper conforme. Y el último punto, que es el más importante de todos, es, claro, como estoy comprando un auto usado, yo tengo miedo de que termine yendo al taller cada 5 meses, que tenga problemas que no pude prever. Ese es un miedo gigante de comprar autos usados y aplica a toda la industria. ¿Cómo lo resolvieron? Lo que hicieron fue grabar el análisis que le hacen a los autos, el análisis mecánico que le hacen a los autos cuando se los traen para venderlos, ¿no? Entonces, graban el análisis mecánico que le hacen a los autos y después al cliente que va a comprar el auto, a vos te dan un video de exactamente el análisis que le hicieron a tu auto, ¿sí? Y no solo eso, sino que ponen la métrica, y esto es muy importante cuando hablamos de métricas y de números, ponían bien clara y bien transparente la métrica de la cantidad de autos que rebotaban, o sea, es decir, que no pasaban el análisis. El 66% de los autos que traen para vender no pasan el análisis mecánico y son devueltos y no son puestos a la venta. Eso también genera mucha confianza en los clientes. ¿Y qué es lo tan importante de esto? Lo que por ahí no llama tanta la atención, pero para mí es un detalle súper importante, es que no es que CarMax preparó a los vendedores con un speech para cuando les preguntasen cómo se asegura el cliente de que el auto no va a tener averías o que no va a tener fallas mecánicas. Y los vendedores tenían preparado un speech. No te preocupes que nosotros lo revisamos a fondo, le hacemos un test de aceite, le hacemos un test, no sé, de aceleración. No era con un speech, sino que directamente pasaron a los hechos. Es decir, les daban un video con la grabación del test que le hicieron. Eso es muchísimo más fuerte que un speech del vendedor. O sea, piensen esto para sus empresas, ¿no? Todo esto estamos haciendo el ejercicio para que ustedes puedan pensar cuáles son los miedos que tienen los clientes previo a contratarlos y cómo se pueden sobrellevar. Entonces, muchas empresas lo que hacen es preparar un speech para los vendedores. Es decir, cuando le pregunten esto, decirle esto otro. Y lo que muchas veces genera un impacto mucho más fuerte y mucho más confianza es directamente mostrarle cómo lo hacen. Como el caso de que muestran la grabación de los análisis mecánicos que hacen de sus autos. Entonces, ¿vieron cómo es la metodología? Listamos cuáles son los miedos del cliente, como dijimos, lidiar con el vendedor, no arrepentirse de la compra, miedo a que el auto se la pase en el taller y sentir que estamos pagando un precio justo. Esos son los miedos. Y lo que tenemos que hacer con nuestro equipo es pensar profundamente cómo los podemos revertir, cómo podemos generar confianza en el cliente e intentar que no sea con un speech, sino que sea con hechos reales. ¿Qué te ha parecido este video? Déjame en comentarios si algo de esto implementan en su empresa y si tienen detectados cuáles son los miedos del cliente a la hora de comprar y los que pueden hacer que al final se decidan por no comprar. Y déjenmelo en comentarios en la casilla de los comentarios, así continuamos con la conversación. Y como siempre les digo, si están buscando un software para organizar y automatizar las ventas de su empresa, pueden agendar una llamada gratuita hoy mismo ingresando a clienti.co. Gracias y nos vemos la próxima. Chao.